Y acá otra de las obras que yo he pintado, que es un puma. El cuadro se llama Olor a Cristiano, porque el puma está durmiendo la siesta y de repente algo lo perturba. ¿Qué puede ser? El olor de los cristianos, ¿no? Entonces abre los ojos y muestra un colmillo, y el tipo está echado arriba del tronco del caldén. Ahí pude pintar esas vainas. Apenas llegó la encomienda, yo no sé si la encomienda no fue, creo, inspiración para que yo pintara esto, porque quise registrar cómo eran las vainas. Y bueno, como excusa puse el puma. Y esta es otra escena con caldenes, se llama El Reto, ¿eh? Son unos chicos de las tolderías, los más chiquitos estaban juntando leña y se estaban peleando, y el más grande, que viene con un ñandú en ancas, los descubre y con su autoridad de hermano mayor los está retando. Al fondo también las tolderías. Y ahora, bueno, ya ven el título, vamos a hablar de una de las fieras más terribles de la llanura. Una tarde de invierno, habiendo logrado yo irme a vivir al campo y trabajar en el campo, no sé si me hice campero, eso sí que no lo puedo asegurar. En una época sabía hacer el 8 con el alambre cuando había que reparar un alambre cortado, ahora ya creo que no lo puedo hacer más, ya mi mente lo olvidó. Pero aprendí muchas cosas, me di el gusto de trabajar en el campo, ser parte de la producción pecuaria. Y ese día venía en un caballo viejo, invierno, nublado, había viento helado, las manos las tenía congeladas sosteniendo las riendas. Y llego a un lugar donde había un bañadero. A eso decían, porque lo que quedaba en realidad era un charco y un pedazo de pared. Decían que eso había sido un bañadero de ovejas. Yo siempre me bajaba ahí, cuando nadie me veía, porque yo siempre fui un demente, porque ¿qué persona del campo se va a detener en un charco a ver qué puede haber, ¿no? Entonces, para que no pensaran mal de mí, lo hacía a escondidas. Y esa tarde se prestaba, era especial. Había cerca un tamarisco muy viejo, un árbol acriollado, porque el tamarisco es del Mediterráneo y se banca muy bien la sal, por eso también lo vemos en las playas. Era un campo con problemas de salinidad, pero eso era una loma. El tamarisco era recontraviejo y el tronco estaba medio carcomido, pero le quedaba como un penachito de hojas verdes. Até el caballo ahí, fui al bañadero a ver qué encontraba. ¿Qué iba a encontrar? Si estaba helado todo. Y de repente, contra una pared de juncos, veo un pajarito chiquito. Es un ave muy pequeña que se llama aguatero. Y se me iluminó el alma, porque era la primera vez que lo veía. Es como una garcita chiquita, tiene un piquito que termina en una curva al final, es oscuro, tiene una V color crema sobre el lomo. Y se me quedó mirando, así, cerrando los ojitos y abriéndolo intermitentemente, mansito. Y yo lo disfruté y lo tengo grabado. ¿Qué hubiera sido de esa tarde si no encontraba el aguatero, ¿no? Por eso, qué lindo es conservar estos bichitos, eso pensé. Y el aguatero finalmente se cansó y pegó un vuelo silencioso, un planeo, y desapareció por entre el juncal. Entonces empecé a caminar por una loma donde había paja colorada, igual a esta que encontré. Cuando venía de los Tandiles, paré en el camino, también la gente que pasaba en la ruta veía a un viejo loco sacando este yuyo. Bueno, lo traje porque lo quería incorporar acá al arreglo, a este pedacito de pampa que me han ayudado a armar los amigos acá de Areco. Y bueno, caminaba por entre esas matas, me parecía algo interesante, que podía encontrar otro bichito, y encuentro una torta de vaca. Era una frustración, no había más nada. El aguatero se había ido, y pateo la torta de vaca, y vuela, y se hace pedazo en el aire, y busco otra para desquitarme, y cuando estoy por patearla, porque veo otra, no era una torta de vaca. Era un zorrino enroscado sobre sí mismo, durmiendo la mona. Claro, hacía un frío, el zorrino se había echado a dormir una siesta. Y por suerte el zorrino abrió un ojo y siguió durmiendo, y me perdonó la vida. Ese fue el encuentro más terrible que tuve con un zorrino. Pero los otros han sido todos muy amables. Resulta que mi compadre, allá en Tandil, cuando fue a estudiar veterinaria,
¿Cuántos han ido a estudiar veterinaria a Tandil y han terminado de sogueros o de plateros o de pintores, ¿no? O de tanta otra cosa? Y él fue uno de los tantos y tenía una zorrina en el departamento. Y la zorrina era preciosa y era el bicho más liero de los que he visto en mi vida. Pero era tan simpática que uno le perdonaba todo. Por ejemplo, si encontraba un huequito entre el zócalo y la pared, metía esas uñitas finitas y empezaba a escarbar y hacía un agujero enorme y sacaba el zócalo. Daba el ejemplo de qué importante que es la perseverancia en la vida, ¿no? Y la zorrina también le gustaba jugar. Entonces la diversión de ella, que en el piso de baldosa nos pusiéramos uno en cada punta y nos lanzáramos la zorrina por el suelo y ella iba rodando como una pelota. ¿Saben cómo se divertía ese animal? Seguramente que jugaba. Y cuando dejaba el departamento, porque había que hacer algo, a la zorrina había que encerrarla en un cajón y ponerle arriba una tabla y arriba 2 baldes de agua. Porque si la zorrina salía, no encontraba más el departamento. Una cosa que le encantaba era meterse dentro de la cómoda. Con las uñitas separaba el cajón de abajo, imaginen una cómoda de 4 cajones, se metía dentro del cajón y sacaba todo, lo vaciaba totalmente. Por dentro de ese cajón pasaba al siguiente y hacía lo mismo y lo volvía a vaciar. Así vaciaba todo la cómoda y después pasaba al placar. O sea, cuando uno entraba era la sensación de que había habido una explosión dentro del departamento. No todas las zorrinas y los zorrinos son tan simpáticos. El otro día estaba en Tandil, estaba comprando en una barraca alimento para los perros y entra un muchacho y dice: ¿alguien quiere una zorrina? Y todos nos miramos y decimos: este tipo está loco. No, la regalo. Y no. Hasta que al final llegó a mi casa y un vecino que es muy bichero se había cruzado con este loco y la había adoptado. Y tenía la zorrina, pero esta zorrina no estaba capada. O sea, la otra sí de la historia estaba capada, esta no. ¿Qué es capar un zorrino? Bueno, muchos lo deben saber. Se le extirpan unas glándulas que tiene cerca del ano, que es donde almacena ese líquido terrible que ellos expelen. El zorrino, cuando está en problemas, levanta la cola y avisa. Voy a ver si encuentro el video. Acá está. Es cortito, pero les va a dar una idea de lo que es un zorrino. Ahí está amenazando el tipo. Guarda que cuando un zorrino hace eso hay que alejarse. 4 metros y el olor no se quita con nada. Cuenta Guillermo Hudson, un gran bichero, que una vuelta un paisano sale a una fiesta y se pone las mejores pilchas y le pone el juego de cabezada de plata, las riendas de plata, se pone las botas, las lustras, los calzoncillos y sale para la pulpería. Era de noche, no se veía muy bien, y en un fachinal el caballo tropieza y patea algo. Cuando llega a la fiesta, él entra a la pulpería y la gente se empieza a abrir. Y el paisano no entendía. Claro, había pateado un zorrino el caballo y le había largado todo el líquido en el pecho y a él le había tocado la punta de la bota y con eso bastó para que le arruinara la noche al paisano. O sea que el paisano montó de vuelta, volvió y se tuvo que cambiar porque no se perdió la fiesta, terminó bien la historia. Un militar, cuenta Hudson, que había tenido que ir a hacer un trato de paz con los indios, recibe una broma de estos. El cacique le dice: si usted quiere agarrar un zorrino, como dicen los indios, les hablaban agarrando por la cola, y el zorrino no meando. Y así lo hizo y nunca más se olvidó.
Me contaba un señor de Tandil que una vuelta se había puesto la mejor campera de cuero que él tenía, porque ya se iba para la ciudad, había estado en el campo unos días, se cambia y se va para las casas. Entonces llega a la tranquera para irse a la ruta y volver a Tandil, y en la tranquera le sale un zorrino. Él se pone de espaldas y le mea, que no es la palabra porque es un líquido especial, ¿no? La campera nueva. Él adoraba esa campera, además era carísima. Entonces alguien le dijo que si le echaba vinagre la podía salvar, y le echó vinagre. Logró que tuviera olor a vinagre. Y que le echara lavandina y perdió el color. Y le dijeron que la enterrara, y la enterró y no perdió tampoco el olor. No se sabe cómo los perros en 2 días casi que eliminan totalmente el olor a zorrino, porque los perros que cazan zorrinos, está el refrán que dice, hasta el buen perro hasta zorrinos caza. Cuando son atacados por los zorrinos, pueden purgarse de este olor de una manera mágica. Aparentemente se revuelcan en el barro, pero bueno, a uno eso no le funciona, no hay solución. Cuenta Hudson también que de chico obligó a un mastín a atacar un zorrino. Él estaba de visita en lo de un tío, y este mastín era terrible, todo el mundo le tenía miedo. Y sale al campo con él, y él iba a caballo y lo llama al mastín, y ven un zorrino, y lo asusa, y el mastín metía la cola entre las patas, y lo miraba como diciendo, no, por favor. Y al final el mastín lo ataca y queda como muerto, porque cuando el zorrino le larga todo ese líquido, el perro se desmaya, ese tremendo perrazo cae como fulminado. Y cuando se levanta toma conciencia y sale llorando y gritando campo traviesa. Pero él había cumplido con la fidelidad. Hay un cuento muy lindo, y se los recomiendo, de Asensio Abeijón. Son varios cuentos y están reunidos en un libro llamado El Guanaco Vencido. El Guanaco Vencido es uno de los cuentos. Abeijón fue un gran conocedor de la Patagonia. Otra de los cuentos y de los libros de él es el Cuentos del Carrero Patagónico, y nos cuenta cómo era el campo patagónico en el 1900. Se encuentran detalles interesantísimos. Por ejemplo, nos dice que el zorro colorado no estaba en la meseta como ahora, que el zorro colorado era un zorro del bosque, y que en fines del siglo XIX, con los grandes incendios que se hacían en Chile para aprovechar los bosques y además para ampliar las pasturas, el zorro colorado empieza a meterse en la meseta. Y bueno, y el cuento es el del zorrino matrero, que es un cuento espectacular. Les recomiendo que lo lean, porque se pone en el lugar del zorrino, y el zorrino tiene un montón de aventuras en contacto con los humanos. Bueno, los cuentos del zorrino matrero son espectaculares, porque como les decía, Abeijón se pone en el lugar del zorrino. Entonces les cuenta cuando él tiene hambre, cuando él quiere meterse en el gallinero y ve que hay peligro. Bueno, no lo voy a relatar porque lo tienen que leer de él, porque fue otro de los grandes bicheros. Y otro gran bichero fue Justo P. Sáenz. Quien ha leído la obra de Justo P. Sáenz es un catálogo de fauna y flora. Por ejemplo, Blas Cabrera, que relata cómo eran los montes de la selva de Montiel, todo el bicherío que había, hay una cacería de tigres.